y de la Patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿dará lectura a la cuenta? Sí, presidente, voy a cuentar los reemplazos para la sesión del día de hoy. El diputado don Jaime Sáez reemplaza a la diputada señora Camila Rojas y la diputada Marta Bravo reemplaza al diputado don Gastón Formiolenbrock. Eso no más, presidente. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Varios? Ya. Entonces, vamos a pasar a la orden del día que tiene por objeto recibir audiencia respecto al proyecto de ley que crea el nuevo instrumento de financiamiento público para estudio a nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas del boletín 17.169-04 con urgencia calificada de suma. Y están invitados el señor Juan José Ovach, director ejecutivo del Centro de Estudio Horizontal, que se va a conectar por Zoom, ¿cierto? Sí. ¿Está ya o no? Sí, ya. Don Rafael Rosell, rector de la Universidad del Alba, él no confirmado, ¿está? Bien. También está, excelente. Y está Juan Pablo Lira, investigador Idea País, que viene presencial, ¿está Juan Pablo Lira? Y Víctor Salas, doctor en Economía, académico de la Universidad de Santiago, que también se va a conectar por Zoom. Estamos listos. Ah, ya, también está conectado. O sea, tenemos nuestros 4 invitados. Muchas gracias a todos por venir. Y vamos a partir por los que están presencial, claro. Está don Rafael Rosell y Juan Pablo Lira, ¿cierto? ¿Tú eres? Disculpa, Juan Pablo. ¿Y Rafael? Ah, ya. ¿Y dónde está Rafael? Ah, está por Zoom. ¿No hay nadie más presencial? Solamente entonces Juan Pablo, ya. Vamos a partir entonces, Juan Pablo. eh, Vamos a partir ojalá, con 10 minutos para que le demos oportunidad a los demás que hagan preguntas. Si quieren. ¿Ya? Muy bien, don Juan Pablo, tiene la palabra. Bueno, bienvenido subsecretario, me disculpe por su presencia. Muchas gracias, presidente. Eh, Bienvenido. Bueno, por su intermedio, saludo a todas las autoridades presentes, al subsecretario, por cierto. Agradezco sinceramente el espacio que se nos ha otorgado como centro de estudio para expresar nuestras observaciones al proyecto de ley que crea el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Nuestra principal preocupación es que el proyecto tal como está diseñado no resuelve los problemas actuales del sistema, por el contrario, creemos que los agrava. Pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones de educación superior, crea un sistema inequitativo y regresivo de retribución y puede tener consecuencias negativas en el mercado laboral, especialmente en el grupo etario de los jóvenes. Me permitiré a continuación desarrollar estos puntos. Primero, respecto al riesgo para la calidad, equidad y sostenibilidad del sistema de educación superior, uno de los pilares principales de este proyecto es la eliminación del copago para la mayoría de los estudiantes, así como el establecimiento de una regulación centralizada sobre aranceles, vacantes y rendiciones. A simple vista esto puede sonar justo, pero en la práctica esto representa una camisa de fuerza para la educación superior que termina por comprometer su financiamiento y autonomía. Actualmente, el 20% del financiamiento total del sistema proviene del copago que hacen las familias. Si se elimina esta fuente para el 90% de los estudiantes, es decir, para 9 de los 10 deciles, estamos hablando de una pérdida cercana a 1.300 millones de dólares anuales del sistema. En un contexto de déficit estructural, arrastrado por las instituciones de educación superior, estimado en 780 millones de dólares, el riesgo de desfinanciamiento es altísimo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que muchas instituciones no podrán sostenerse. Las que logren sobrevivir probablemente lo harán reduciendo su inversión en calidad, innovación e investigación, es decir, bajando el estándar. A ello hay que sumarle la eliminación de becas clave como la Bicentenario Juan Gómez Milla, que han permitido por años que estudiantes de sectores medios y bajos accedan a universidades de calidad, incluso cuando éstas no están adscritas a la gratuidad. Eliminar estas becas afectará a más de 80.000 estudiantes, en su mayoría mujeres de clase media. Esto no solo es un retroceso en términos de cobertura, sino que también puede aumentar la segregación del sistema.
Los estudiantes vulnerables quedarán concentrados en instituciones con gratuidad, muchas veces de menor calidad, mientras que aquellos de mayores ingresos podrán seguir accediendo a universidades de excelencia que no opten por entrar al FES. Respecto al segundo punto, que introduce un impuesto a los graduados, rompe con el principio de equidad horizontal tributaria e instala un sistema regresivo. Uno de los aspectos más críticos del proyecto es la creación de un mecanismo de retribución basado en el pago de un porcentaje fijo de los ingresos de los graduados por hasta 20 años sin tope, sin relación directa con el costo real de la carrera y sin distinguir entre quienes pagaron más o menos. Esto no es un sistema de financiamiento justo, es en palabras simples un impuesto encubierto. Estimaciones indican que quienes ganen sobre 1,5 millones mensual podrían terminar pagando más del valor de sus estudios. La carga tributaria efectiva podría superar el 27% del ingreso bruto, mientras que alguien que no estudió y gana exactamente lo mismo pagaría solamente el 19% entre impuestos y cotizaciones. Esto, por cierto, vulnera el principio de equidad horizontal. Dos personas con igual ingresos pagando distinto. Con este diseño ciertamente no ocurre así. Estaríamos penalizando a quien hizo el esfuerzo de estudiar y luego trabajar de manera formal. Peor aún, el sistema podría resultar regresivo. Egresados de origen vulnerable que logran la anhelada movilidad social podrían terminar subsidiando a futuros estudiantes de mayor ingreso. La experiencia internacional muestra que sistemas de crédito contingente con topes claros y responsabilidad individual han tenido mejores resultados. Respecto al tercer punto, genera fuerte desincentivo a la formalización laboral. Este punto es probablemente uno de los más subestimados en la discusión pública, sin embargo creemos que es de los más relevantes y puede tener efectos muy graves en el largo plazo. El FES se aplica exclusivamente sobre los ingresos formales de los egresados, es decir, si una persona trabaja de manera informal no paga. Esto genera un desincentivo directo a la formalización laboral, especialmente en jóvenes, que, dicho sea de paso, son el segundo grupo etario con mayores niveles de informalidad laboral en Chile, seguido de los adultos mayores. Importante relevar eso. Si un joven que egresa de su carrera y busca empleo recibe una oferta formal, pero sabe que si se formaliza deberá pagar por hasta 20 años un recargo sobre el impuesto a la renta, es muy probable que opte por mantenerse en la informalidad. El FES eleva el costo de trabajar formalmente, afectando la cotización en pensiones y salud y comprometiendo la recaudación fiscal del futura y, por cierto, la sostenibilidad del sistema. Esto no es menor. En un país con recientes reformas laborales y de seguridad social que han encarecido la demanda de mano de obra, sumado a una verdadera crisis de natalidad y acelerado envejecimiento poblacional, la promoción del empleo formal debe ser una prioridad de primer orden. Por eso agregar un impuesto al trabajo formal juvenil es absolutamente contrario a los desafíos que asoman las próximas décadas y, dicho sea de paso, es empujar a más personas a la precariedad y a la desprotección. Me permitiré, presidente, por último, proponer algunas alternativas que apunten a mitigar los efectos negativos del proyecto sin renunciar al legítimo objetivo de aliviar la carga de la educación superior. En primer lugar, creemos necesario sustituir el mecanismo de retribución por un crédito estatal que sea contingente a los ingresos, con pago proporcional, con un tope razonable y con relación al costo real de las carreras. Así, dicho crédito deberá asegurar que no existan sobrepagos, poniendo límite a la deuda adquirida por el estudiante. En segundo lugar, se debe restituir la posibilidad de copago para los deciles que no aplican a la gratuidad, es decir, los deciles 7, 8 y 9. De esta manera se resguarda la salud financiera de las instituciones de educación superior, sobre todo aquellas no adscritas o de gratuidad y en las que la calidad de la educación que impacten depende de ingresos de esta naturaleza. En tercer lugar, urge reponer las becas que el proyecto suprime. Así, en caso de no tener el FES suficiente adhesión por parte de instituciones de educación superior, no se relega a miles de estudiantes de segmentos medios que dependen de este tipo de mecanismo para profesionalizarse. En cuarto y último lugar, creemos necesario cuantificar el impacto que pueda tener el nuevo sistema de retribución sobre los niveles de informalidad laboral, sobre todo en segmentos jóvenes, a modo de nutrir la discusión sobre los costos laborales y fiscales subyacentes al proyecto de ley. A modo de conclusión, yo creo que la pregunta de fondo acá es ¿en qué estamos invirtiendo los recursos del Estado? Por cierto que este proyecto puede costar miles de millones, pero mientras tanto la educación parvularia sigue con coberturas bajísimas, la educación escolar está en crisis, violencia, ausentismo, caída en los aprendizajes y la inversión más costo efectiva para la equidad, es decir, para eliminar las brechas desde su origen, que es la primera infancia, sigue siendo postergada. No podemos seguir dándonos el lujo de financiar lo que suena bien, pero que no funciona. Este proyecto no resuelve los problemas de la educación superior, los agrava, no premia el mérito, lo castiga y pone en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema. Muchas gracias, presidente.
Muy bien, muchas gracias, don Pablo. Juan Pablo, no sé diputado Mayao, que tiene una duda, me parece. Sí, sí. Gracias, presidente. Bienvenido a los invitados. Mire, tomé 5 puntos de la exposición que quisiera que lo pudiera profundizar. Eh, 20% el copago del financiamiento al sistema. O sea, aquí estamos sacándole, metiendo la mano al bolsillo a las universidades, a todas, ¿cierto? Y sacándole un 20% con este sistema, según lo que... ¿Cuáles serían las más afectadas? ¿Universidades del Estado, universidades privadas? Si lo puede profundizar. Y ¿de dónde sacarían ese 20% de disminución para cuadrar la caja en las universidades? Porque hay algunas que están bien desfinanciadas de caja, digamos. Tengo allá en la Universidad de la Frontera, en la universidad, y mi alma mater, la Universidad Austral, que está súper también complicada de caja. ¿Ya? Están entrando otras, digamos, que están muy complicadas. Entonces, esto significaría que además entraría en un default. En segundo lugar, me llamó muchísimo la atención los 80.000 estudiantes sin beca, porque, como usted dice con toda la razón, que no necesariamente todas las universidades van a adscribir al FES. Entonces, si no adscriben al FES, esos 80.000 estudiantes, no sé dónde estarán con estas becas, no van a tener la posibilidad de estudiar, producto de que al no tener las becas, no van a poder estudiar en las universidades que quieren, digamos, van a poder estudiar en la universidad que puedan, que es distinto. ¿Ya? Entonces, si lo puede también, se hizo una afirmación usted de que menores ingresos, la gente de menores ingresos va a ir a las más malas. Eso es lo que tomé yo en resumen, digamos, dijo con otras palabras, pero a universidades más malas, digamos, y los de mayor ingreso a las mejores porque van a poder pagar. ¿Ya? Sí, sí, y lo otro, más de 1.500, más de 1,5 millones pagan más financiando a los de más alto ingreso. O sea, ¿cómo es ese razonamiento de que los de menores ingresos van a financiar a los de mayores ingresos en esto que usted hablaba? Y estoy de acuerdo con el tema de la formalidad laboral, que el segundo nivel es los jóvenes, em, y eso va a significar también muchas SAP que se van a hacer o algunas empresas unipersonales, digamos, que al final van a hacer el contrato en vez de hacer el contrato laboral, van a hacer un contrato de servicio, ¿cierto? Para dar la vuelta, digamos, como corresponde, si es que van a ver que efectivamente hacer, no sé si puede destinar un poquito más de tiempo en eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Sáez, ahí, subsecretario, de ahí seguro. Le voy a pedir de que traten de ser, ojalá, la pregunta, Mellado habló la mitad de lo que puso nuestro invitado, ya, para que, sí, no está bien, sí, pero tratemos de sintetizar. No, pregunte, pero la pregunta en vez de hacerla de 5 minutos, hágala de... ¿Puedo? Ya, Sí, diputado Sáez. gracias, presidente. Buenos días. El documento que se expone plantea que sin copago básicamente las instituciones se van a desfinanciar. Eh, pero este mismo documento no considera que el copago ha trasladado durante muchos años una carga que es excesiva en términos financieros a las propias familias y que esto ha distorsionado también de manera importante el acceso a la educación porque finalmente se da según la capacidad de pago. O sea, si yo tengo los recursos voy a acceder a una calidad y si no los tengo me tendré que conformar con lo que hay simplemente. En ese entendido, preguntar si no resulta que es como contradictorio afirmar que la eliminación del copago pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las instituciones cuando ha sido precisamente el mismo copago el que ha sido uno de los factores más importantes de segmentación, de endeudamiento abusivo y de desigualdad estructural en el sistema. Y la última pregunta tiene que ver con que tú propones un mecanismo de crédito contingente, pero que en el fondo sigue manteniendo el factor deuda como una cuestión central para quienes estudian y después en un futuro se van a transformar en trabajadores profesionales. Eso, presidente, gracias. Mire, presidente, lo que pasa que, bueno, yo comparto harto de lo que aquí se ha expuesto, pero
me preocupa un hecho fundamental. Hay universidades que simplemente este proyecto poco les puede cambiar la realidad porque, por ejemplo, hay algunas que tienen mucho porcentaje de gratuidad. Por lo tanto, este proyecto es poco relevante para ellos, pero a nosotros justamente lo que nos preocupa es que hay universidades que han mezclado cierto gratuidad con crédito, copago, y eso ha hecho que sean universidades que tengan mayores niveles de calidad y mayores niveles de servicio y obviamente son las más destacadas. Entonces, la pregunta que le quiero hacer, yo no sé si, ¿qué le parece a usted si podamos hacer algún tipo de financiamiento, diría yo, segregado o diverso o distinto para hacerse cargo de la realidad de cada una? Porque, porque hay universidades, como les digo, sobre todo las estatales, las que son propias del Estado, que cada día son menos, que tienen un porcentaje de gratuidad muy alto, y por lo tanto este proyecto es poco relevante. Pero hay otras universidades que sin duda aquí puede hacer una diferencia muy importante respecto de quienes pueden acceder a ella. Y lo segundo es si nos puede profundizar respecto de la duda que tenemos nosotros respecto de que las personas que van a tener mayores niveles de ingreso después futuro pueden terminar pagando mucho más de lo que se les entregó en crédito o ayuda estatal. Gracias. Ustedes critican el copago y me gustaría que profundizaran un poco en eso, porque en definitiva lo que estamos diciendo, nosotros le vamos a pagar a las universidades solamente por lo que ellos invierten en dar clases. Eso es lo que nos está diciendo el sistema. Entonces, eliminamos todas las universidades complejas, eliminamos la investigación, eliminamos todo aquello, porque con lo que se financia aquello es con el copago, es con el ingreso de los alumnos. Entonces, eh, la pregunta en el fondo, bueno, si eliminamos el copago, ¿qué universidades nos quedan o qué calidad de educación nos queda o qué pasa a ser una universidad en este mundo? Y lo otro es, al yo fijar el precio a través del arancel de referencia o el arancel que va a determinar cuánto se le paga efectivamente a esta universidad, doy la posibilidad que exista libertad de cátedra. Porque en definitiva yo le estoy diciendo, yo le pago al profesor en las condiciones que yo quiero para que entregue el material que yo quiero. ¿Ah? Entonces, ¿existe libertad de cátedra cuando están fijados todos los parámetros para entregar educación? Muy bien. Me había pedido la palabra su secretario antes. Muchas gracias, presidente. Siempre valorar el debate democrático, quisiera yo puntualizar algunos hechos que son relevantes para esta misma discusión. Em, la disminución de ingresos en el sistema por un monto cercano a los 1.300 millones de dólares es una información inexacta. En general estos cálculos, y quizás sería bueno que acá por su intermedio presidente, la organización diera cuenta de cómo esto se calcula, se hacen con los valores nominales de los aranceles de las carreras, es decir, usted toma el valor que se indica en la institución y luego lo compara con la transferencia pública. Pero muchas instituciones, y es algo que también se puede demostrar, y se puede mostrar examinando la totalidad de los estados financieros de la institución de educación superior, disponible de manera pública en el sitio web de la superintendencia, que el valor nominal de las carreras no coincide vis a vis con los ingresos reales que perciben las instituciones por aranceles. Voy a decir simplemente una metáfora, es como estimar los ingresos de una farmacia viendo el precio lista de los medicamentos y no lo que la gente efectivamente paga por ello. Para eso, en las normas contables de nuestro país, las instituciones deben establecer en sus estados financieros cuántos son sus ingresos reales por actividades de pregrado en programas presenciales, que es de lo que estamos hablando acá, y si uno toma aquella información y proyecta nuestra reforma no solo no deja al sistema con menos recursos, sino que a nivel agregado inyecta más recursos al sistema. ¿Por qué ocurre esto? Porque el arancel de referencia que regula el crédito conal del Estado es más bajo que el arancel regulado permanente que ha sido publicado el 30 de abril en su carrera definitiva este año, que entran en régimen el próximo año, y el tercio de las carreras ya entró en régimen el año 25. De tal modo, el efecto de 1.300 millones de dólares del copago no es efectivo a nivel del sistema. Por supuesto que esto no significa tampoco vis a vis que todas las instituciones tienen exactamente los mismos ingresos. Simplemente quería despejar eso. Nosotros tenemos un fluido diálogo con el sistema de educación superior y si estuviésemos restando el sistema de educación superior 1.300 millones de dólares, créanme
que no lo tendríamos. Sería una situación mucho más compleja, por supuesto, hay que sentarse a trabajar, pero yo quisiera dejar claro eso. Luego, respecto de que los estudiantes vulnerables queden en instituciones todas con gratuidad y no puedan ingresar a otras instituciones de excelencia, quisiera recordar que las dos principales universidades de Chile están en gratuidad, que son la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Son las universidades más prestigiosas que tiene el país, por lo tanto, y diría, las que vienen después son la Universidad Concepción, la Universidad Diego Portales, la USACH, que son universidades de tremendo prestigio. Entonces quisiera puntualizar qué instituciones, digamos, para que, de tal modo, de clarificar si se trata de instituciones que hoy, desde FES y antes de gratuidad, ya estaban concentrados su matrícula en sectores de más alto ingreso. Y eso habría que demostrarlo. Por ejemplo, si se refiere a instituciones que podrían eventualmente no adquirir al FES, que de manera previa a la reforma tanto de gratuidad como FES se concentraban su matrícula en alto ingreso, aquello, efecto de segregación, no puede ser imputado naturalmente a nuestra política. Respecto a que pagarán más de lo que costó su carrera, quisiera recordar que en un sistema de crédito, naturalmente, por la existencia de interés, todas las personas pagan más de lo que costó su carrera. Sobre esto vamos a debatir probablemente hoy día a la tarde, pero los datos con los que contamos es que la gran mayoría, y esto lo ratificó la investigación que hizo la propia comisión, la propia Biblioteca del Congreso, la gran mayoría de los casos va a pagar menos de lo que costó su carrera. Innovación que viene en este proyecto ligado que con un sistema de crédito, por la lógica de los créditos, todos pagan más. Respecto al incentivo a la formalidad laboral, quisiera decir que si el incentivo a la informalidad laboral proviene, como se argumenta acá, del hecho de que aquello que se usa para la retribución es la estructura tributaria del país, aquella misma crítica sería imputable al proyecto que presentó el gobierno anterior de Sebastián Piñera, dado que el mejor mecanismo que tenemos de retribución es la estructura tributaria del país, llámese retribución o pago de un crédito. A estos efectos resulta equivalente. Por lo tanto, cualquier sistema que utilice la estructura tributaria del país podría ser imputada de, entre comillas, promover la informalidad. Quisiera recordar también que la informalidad es menor en los profesionales, pero además, ¿cuál es la alternativa al esquema tributario del país, al sistema tributario del país? La judicialización ha demostrado no ser un mecanismo adecuado de recuperación digamos, recuperación de estos montos, dado que tú judicializas, inviertes mucho en la judicialización y te encuentras con que las personas no tienen propiedades, digamos, lo voy a decir de manera coloquial, gastas millones de pesos, judicializas, llegas a una casa, te das cuenta que la persona te debe 10 millones y encuentras un teléfono que vale 200.000 pesos. No es un mecanismo eficiente de recaudación, la estructura tributaria del país es el mecanismo y por eso el propio presidente Sebastián Piñera lo hizo así en su proyecto. Aún así, con todo esto, estas cosas que quisiera puntualizar, me parece que lo que se propone respecto de la establecimiento de un límite para el pago en determinados casos es algo que estamos estudiando y por lo tanto creo que contribuye al debate y quisiera también agradecer la exposición que vaya también en ese sentido. Y respecto de políticas que premien el mérito y eviten la segregación, también nos parece que son elementos que hay que tener en consideración. Respecto a las becas, finalmente quisiera aclarar eso, disculpen que me extienda, pero me parecía importante aclarar estos puntos. El proyecto no elimina las becas, simplemente las reorganiza, toda vez que hoy día las becas han disminuido mucho su uso por la entrada en régimen de la política de gratuidad, solo el 15% de los beneficios que entrega el Ministerio de Educación son becas, pero las becas, la asignación de las becas hoy no va, o sea, el concepto de beca no desaparece, simplemente tenemos un mandato a través de reglamento de reorganizarla para poder volverlas compatibles con el nuevo esquema de financiamiento. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Tiene palabra don Juan Pablo. Gracias, presidente. Sí, respecto a la primera intervención del diputado, efectivamente, los cálculos que ya vienen de diversas fuentes, por cierto que son resultados heterogéneos, pero rondan aproximadamente entre los 1.300 millones de dólares de ingreso del sistema actualmente. Si a eso se le suma, por cierto, el déficit estructural que arrastran las instituciones de educación superior, entonces la situación se complejiza bastante. Respecto a aquellas universidades que corren más riesgo de caer en desfinanciamiento, guarda directa relación con la diversificación que tienen en su estructura de ingresos, ¿no es cierto? Y entre el top 5, una estimación del Centro de Estudios Públicos hablaba de que las 5 universidades más afectadas serán la Universidad Diego Portales, la Finisterra, la Autónoma, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Alberto Hurtado, todas de mediana o altísima calidad, por cierto. Entonces,
A mí no me parece que estamos hablando de educaciones de dudosa excelencia. Y todas acreditadas por más de 5 años. Entonces, eso. Respecto a los otros temas, a mí me gustaría, bueno, en la medida que el subsecretario tenga sus cálculos acá, que me transparente cuáles son, qué porcentaje de los ingresos del sistema representa hoy el copago de la familia. ¿Cómo? Sí, no, es que, pero si es que tiene, lo bajamos de la superintendencia, nosotros hicimos los cálculos, les puedo hacer llegar los resultados, pero en el fondo eso sería para despejar eso. Y respecto a las becas, claro, son 83.000 personas, 83.000 becados que hoy están distribuidos en estas becas que yo mencionaba, en su mayoría mujeres de segmentos medios y bajos, y por cierto que en la medida que instituciones de educación superior decían no adscribir al FES, ¿por qué lo harían? O sea, una pregunta bastante sensata de hacer, en la medida que una institución no le convendría caer o seguir arrastrando su déficit estructural, ¿por qué adscribiría a este sistema? Y eso, por cierto, relegaría a todas estas personas que hoy día usan las becas para poder acceder a universidades de excelencia. Entonces, a mí me parece que no debe ser un tema a soslayar. No sé si se me quedan cosas en el tintero. Ah, ¿Sí? sí, no alcancé a retener todas. Si me puede. Ah, Ahora, tiene la palabra primero la diputada Yuman. Tiene que apagar el micrófono, por favor. Sí. Tiene que apagarlo primero. Gracias, presidente. Bueno, sí, en realidad respecto a los aranceles, ¿cierto? Porque cuando se cobra aranceles y se suben, los aranceles los que terminan pagando, o sea, alguien paga, ¿cierto? Si no paga la universidad, en este caso estarían pagando la familia. Y el último tiempo, los últimos 10 años han subido los aranceles, incluso por sobre la inflación. Entonces, presidente, yo ahí lo que veo respecto a la propuesta que está haciendo es que cuando ni siquiera se hace cargo de esto y simplemente dice, bueno, que se mantenga el copago, ¿qué va a permitir hacer entonces a algunas universidades? Bueno, subir los precios, así de simple. ¿Y quién va a terminar pagándolo? La familia. Entonces, yo ahí no veo una solución respecto a la propuesta. Yo entiendo que en materia de investigación se necesita financiar, pero el financiamiento no puede venir, ¿cierto?, de quien, en este caso, estamos tratando de alivianar, porque yo entiendo que la salida no es que el bolsillo de las familias termine pagando incluso más, presidente. Entonces, en ese sentido, sobre todo porque el objetivo del proyecto de ley es alivianar los bolsillos de las personas, alivianar las deudas, no puede ser que dentro de las propuestas, o al menos que nos plantea Idea País, la consecuencia sea todo lo contrario. Entonces, eso como una intervención, pero también a ver si existe alguna respuesta a ello. Y también me gustaría, por su intermedio, presidente, aprovechar de consultarle al subsecretario al respecto de los aranceles, ¿cierto? La variación que han tenido el último año y si es efectivo lo que plantea. Gracias, presidente. Diputado Maya, tenía una acotación sobre su Sí, pregunta. sí, sí. Lo que pasa es que quiero dejar claro que las universidades que están todas acreditadas, digamos, no hay ninguna que sea trucha, digamos, que esté con platas, digamos, del Estado que vaya a esas universidades. Por eso la acreditación es la que se hace primero 4, 5, 6 años y tienen que tener una cantidad, por eso tratan de ser de 5 años para arriba para tener efectivamente incluso la gratuidad. Pero aquí el punto que no quedó claro, sobre el riesgo de la sostenibilidad del sistema. Porque eh, este 20% de copago, está bien que los aranceles regulados en algunas carreras, ¿cierto? Pueden ser incluso hasta superiores al costo que tenga esa universidad. Pero hay otros, incluso en la Católica, subsecretario, donde hay carreras caras que están muy bajo como ingeniería y resulta que el déficit es enorme porque el grueso de los alumnos está ahí. Entonces, hay carreras donde el arancel es un poco mayor, pero es ínfima la cantidad de estudiantes que entra a esas carreras con respecto a las otras donde está completa y absolutamente financiado si colocamos el arancel de referencia. Entonces, yo creo que el estudio caso a caso, es importante, como decía Frank, pero creo que el copago, eh,
estamos hablando de los deciles 7, 8 y 9, no estamos hablando de la gratuidad, por lo tanto no va a afectar el bolsillo de las personas de escasos recursos, va a afectar a aquellos que efectivamente tienen o pagan con endeudamiento del banco, porque este proyecto adolece de una falla estructural de inicio que dice que todos van a ir al FES, ¿ya? Pero todos van a sacar la cuenta si me conviene pagar el doble de mi carrera o me conviene pagar mi carrera. Y si me conviene pagar mi carrera, yo voy al banco, saco la plata y no escribo al FES. Entonces no sustento el sistema. Entonces el punto central es este 20% copago. ¿Cuál es el riesgo de sostenibilidad si se saca para la calidad de esa universidad que está acreditada por 6 años, por 7 años, ¿cierto? ¿Cómo deja de hacer investigación? ¿Cómo deja de hacer, ¿cierto? Todo lo que al país le ha dado esa universidad? Porque no es solo educación, como decía el diputado Donoso, porque lo están midiendo solo por educación, ¿ya? Y las universidades son mucho más, o le van a hacer, el gobierno le va a hacer transferencia. Entonces, quiero que me amplíe el invitado el riesgo de sostenibilidad con ese 20%, ¿cierto? Efectivamente, y sobre todo el tema de el financiamiento de los ingresos más bajos a los ingresos más altos, que tú también dijiste en el punto 4, lo tomé. Tiene la palabra don Juan Pablo. Gracias, presidente. Sí, perdón, diputado, se me había pasado el tema de la regresividad, pero respecto al otro tema, yo creo que vale la pena, por ejemplo, como botón de muestra, quizás pensar en la Universidad Alberto Hurtado, que tiene un 75% de gratuidad y un 25% más o menos con sistema de crédito. Entonces, ¿en qué medida, no es cierto, extender, universalizar este sistema regulando aranceles que, por cierto, que puede existir de nuevo, y yo insisto en esto, puede existir heterogeneidad en la brecha que puede existir entre el costo real de la carrera y el arancel regulado, pero en muchos casos esta diferencia es abismante, ¿no es cierto? Y eso, por cierto, que puede terminar afectar la estabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Respecto a la regresividad, esto es un punto más que nada para relevar aquel caso de una persona que logra acceder a la educación superior, ¿no es cierto?, que proviene de algún decil más bajo y que logra insertarse exitosamente en el mercado laboral, teniendo un premio, ¿no es cierto?, salarial mayor que lo que pueda tener una persona de un decil más alto que tenga un premio salarial menor. Pongámonos el caso de alguien que viene, no sé, por ejemplo, Bajos de Mena, logra entrar a algún tipo de carrera de ingeniería y logra justamente después de entrar exitosamente al mercado laboral y tener una remuneración superior a 1.600.000 pesos brutos, esa persona va a terminar pagando más quizás que lo que otra persona de otro decil más acomodado, que entra a una universidad que tiene menor premio salarial, luego percibe en el mercado laboral. Entonces ahí se pueden generar subsidios cruzados que pueden tener una naturaleza regresiva. Respecto al riesgo de los aranceles, a mí me parece que esto ya me parece bastante claro. O sea, sí, hasta lo advirtió la rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Bes, y diversas instituciones hacia fines del 2024 de que es inviable seguir con esta lógica y extenderla a todo el sistema. Eso dijo que podía representar riesgo en el mediano y largo plazo. Y respecto al comentario del subsecretario del tema tributario, el problema no es usar el sistema tributario, por cierto que el sistema tributario funciona como instrumento, sino que es cómo se usa, no es progresista eliminar tope, ajustar por contingencia u otros elementos que moderen la carga. Una política que termina por prescindir de estos criterios puede terminar, como dije anteriormente, siendo justamente regresiva. Eso. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos. Sí. Gracias, presidente. Muy, muy breve, solo que quisiera responder a la pregunta que se me hizo por su intermedio, presidente. Efectivamente, los aranceles en Chile han subido, han tenido una curva ascendente que es superior a la inflación. Del año 2010 hasta ahora, los aranceles que superior han subido un 44% por encima de la inflación de manera agregada, y naturalmente esto es un promedio, en algunos casos han subido bastante más. Quisiera aprovechar esa instancia para señalar que estamos en este momento, hemos planteado que los problemas de sostenibilidad nos acercan a los 1.300 millones
de dólares que se ha señalado, que esa cifra simplemente no es correcta, y que hay que establecer hay que sensibilizar a la estimación del impacto con muchas variables. Por ejemplo, los ejemplos que usted daba por su intermedio, presidente, diputado Mellado, de estas dos instituciones estatales, una estatal y la otra no en el sur, ambas, por ejemplo, tienen efectos positivos con nuestra reforma, razón por la cual se han mostrado más proclives a dialogar en este sentido. Y las instituciones, entre comillas, más afectadas tampoco son aquellas que se han planteado. Por eso nosotros estamos en discusión con el sistema de educación superior para tratar de estimar cualquier problema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno está disponible a conversar esa materia y a introducir modificaciones o a través de este u otro instrumento que no pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema, y creemos que es posible la regulación para cuidar el buen uso de los recursos públicos con la sostenibilidad y la autonomía de las instituciones. Muy bien, le vamos a dar la palabra entonces ahora para continuar. Muchas gracias, don Juan Pablo. Si puede enviar la información esa que dijo que tenía, esos números que está solicitando el diputado Mellado, que le invite. Le vamos a quedar liberado entonces, muchas gracias por su posición. A don Víctor Sala, está Ok. conectado, ¿siento, don Víctor? Don Víctor Salas, doctor en Economía, académico de la Universidad de Santiago, que está por Zoom. Sí, se pueden quedar sentados, sí. ¿Está don Víctor? Sí, sí, estoy aquí. Buenos días, don Víctor. Muchas gracias por su asistencia y tiene la palabra para exponer. Bueno, buenos días a todos. Académico de la Universidad de Santiago. Sí, junto con el Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior en la universidad, estamos trabajando varios temas en el área de educación superior, desde luego. Saludos a Víctor, digamos que está ahí, no sabía que estaba el subsecretario en esto. Yo quiero decir que a lo mejor nuestro planteamiento no va a ser tan político, aunque podría serlo, claro, esta vez, respecto de esta materia. Nosotros tenemos una preocupación sobre la estabilidad del sistema del fondo que se está proponiendo. Y quizás esa es, y ahí hemos estado apuntando. Y entonces para poder detectar si eso va a ser factible de poner en marcha y que funcione, ¿no es cierto? Nosotros la primera pregunta que nos hicimos, ¿quiénes son? Y como soy economista voy a usar una palabra que a lo mejor en el ámbito de la educación superior no es tan aceptable, digamos, pero ¿cuáles son los clientes de este nuevo fondo de educación superior para financiar el acceso a la educación superior, que creo que es, y al pregrado de la educación superior, que es donde hay que especificar todas esas cosas para poder decir que efectivamente estamos hablando solo de la parte de docencia, al menos que hacen las universidades del país? Entonces, dijimos, ok, lo que hay entonces es que los clientes que tendrá ese fondo son en esencia los que están actualmente siendo clientes del CAE, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el CAE es la fuente de financiamiento vía crédito, en este caso, para aquellos que no tienen gratuidad y aquellos que están con puntaje para acceder a las universidades que sí tienen gratuidad, puntajes de selección, pero que están en los quintiles, en los deciles, perdón, 7, 8, 9, 10. De tal forma entonces que ahí nosotros dijimos, bueno, lo que hay que hacer es revisar lo que eso significa en términos de costo y lo que significa en términos de contribución que el sistema propone que se realice, digamos, y que se cobre, digamos, a quienes están estudiando. Sí, efectivamente, detectamos que el sistema termina haciendo que en algunas carreras se produzca este doble pago del el costo o los recursos que la persona utilizó. Y entonces nos preocupamos de que si eso era masivo, es decir, si en una línea, digamos, de cero contribución, ¿no es cierto?, podíamos observar una situación de que las contribuciones iban a ser
menores o mayores que permitieran en cantidad suficiente, ¿no es cierto?, para financiar el fondo de la educación superior. Y lo que estamos, lamentablemente, la invitación nos llegó con algo de anticipación al término de todo nuestro trabajo, pero estamos en un proceso que podemos presentar por favor, ¿cómo se llama? Los resultados de ese... ah, necesito compartir una gráfica o una lámina. Ya, ahí estamos autorizados. Así. Gracias. ¿Dónde están? Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros terminamos haciendo? Tírame ese para arriba, por favor. ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Identificando las 40 carreras que constituyen el 71% de los clientes actuales del CAE. Y aquí nos vamos a referir a una situación que hay que reconocer. El CAE antes de la gratuidad es distinto del CAE post gratuidad, de tal forma entonces que estamos considerando los datos del 19, una vez que se terminó de instalar el CAE, hasta el 18, hasta el 23, que son las bases de datos que tenemos que nos permiten hacer este análisis. Y entonces lo que observamos aquí concretamente fue, como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, las distintas carreras. Vamos a ajustar esto aquí. Disculpe, don Víctor, ¿será ¿Sí? ¿Se posible que ve? será posible que nos las pueda enviar por correo? Porque no se ve muy bien acá. Ah, ya, ok. Sí, Entonces es al correo avergara@congreso.cl. ya. ¿Ya? Perdón, ¿dónde? Vergara. Vergara. Ya, ándate aquí. De Alejandra a Vergara, Ya, sí, @congreso.cl. sí. Aquí arriba, ahí está. Alejandra, esta misma niña. Alejandra Ortega. Ahí está. Sí. La Alejandra la teníamos abierto para meternos en el Zoom. Bueno, aquí quiero decir que efectivamente lo que estamos descubriendo es una cuestión que todavía no está concluida, pero que es bueno que compartir, digamos. Tenemos que efectivamente, si uno ve volvamos al Zoom, ¿no? Ahí. ¿Dónde está el Zoom? Ahí está. Ya. Lo que uno ve es que efectivamente finalmente la persona que estudia ingeniería civil Se le cortó, parece, el micrófono, ¿no? no Sí, se está bien. cortó. Ahora estoy tratando de ajustar esto para que se vean los datos. Ahí, ya. Ingeniería civil va a pagar el doble, casi el doble, bastante más alto, digamos, ¿no es cierto?, de lo que, de los recursos, lo de medicina, digamos, ¿no es cierto? Y en ingeniería civil industrial va a pagar el costo de su carrera, va a significar en términos reales, ¿no es cierto? Podríamos decir esto, en términos, estos son pesos, pero podríamos traducirlo a UF, digamos, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos igual valor, digamos, de tal forma que vemos 24.000 millones, digamos, ¿no es cierto?, 24 millones que costaría la carrera y paga 48 millones. Pero esta carrera significa que tenemos apenas un 11%, no, estos son, ¿cuál es el porcentaje aquí de personas? Son 5.000 personas, digamos, ¿no es cierto?, 5.000 estudiantes que están en esa carrera y que están con crédito del CAE, de los 170.000 que hay en el sistema, digamos, desde el 19 al 23. Entonces, lo que decimos es que efectivamente vamos a tener carreras que entregan más, pero también vamos a tener carreras que entregan menos. Y entonces eso sí que es una preocupación porque ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de
una carrera como medicina veterinaria, que está casi pareada, digamos, en 23, 22 millones, y lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es que los técnicos ya empezamos a ver aquellos que están estudiando y van a pagar, por ejemplo, en nutrición y dietética, ¿no es cierto?, tenemos que pagar menos, qué sé yo, 2 millones. Y empezamos con los signos negativos para ver que efectivamente esas carreras sí son en mayor cantidad, están en mayor cantidad en presencia, su presencia es mayor, digamos, es mayor en el sistema. Y es justamente ahí es donde queremos poner la atención. Como nosotros decimos, mire, los clientes del programa que se propone, que es el fondo, son los mismos del CAE. Entonces tienen las mismas situaciones y los mismos niveles socioeconómicos, estudian las mismas carreras. Y esas son carreras que efectivamente son de técnicos o de carreras que tienen poco o bajo ingreso futuro esperado, de tal forma entonces que efectivamente vamos a tener un aporte negativo o aporte cero, digamos, respecto de esas carreras y de esa gente que está estudiando, que entra a estudiar y que termina, ¿no es cierto?, en una situación en que eh, no va a pagar, pero el sistema, ¿no es cierto?, en cantidad va a tener mayor. Ahora, como son 40 las que hemos seleccionado inicialmente para esta presentación, en realidad no podemos decir que todo el sistema esté colapsado con esto, digamos, pero sí hay que ver la distribución, porque los ingresos futuros esperados que nosotros tenemos son ingresos medios, y eso significa entonces que, como decía el diputado, ¿no es cierto?, recién, hay universidades de excelencia o hay universidades que tienen más prestigio y que entonces tienen sus egresados o titulados, tienen una inserción laboral mejor, eh, desde el punto de vista, digamos, de su sueldo o los sueldos que a los que pueden llegar, además de las carreras, digamos, ¿no es cierto? Y entonces y hay otros que están por debajo. Entonces, lo que estamos tratando de detectar en el sistema es ver cuál es la distribución que hay ahí, digamos, que nos permita hacer dar un dato con certeza respecto de la estabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está uno observando es que si la gente va a pagar menos, entonces, bueno, obviamente el Estado va a tener que financiar a lo mejor parte de ese sistema, digamos, si es que no se logra financiar en la cantidad de recursos suficientes. Y esa es la atención que queríamos poner nosotros básicamente. Yo comparto además algunas de las ideas que están planteadas aquí, ¿no es cierto?, en que el sistema, Víctor, sí, disculpe. Sí, por tiempo, para que vaya, estoy cerrando, por sí, favor, eso estoy cerrando. cerrando. Digamos, Gracias. usamos casi una hora en el expositor anterior. Eh, el, eh, lo que decía entonces es que hay una preocupación respecto de la sustentabilidad del sistema y de lo que el Estado pueda seguir o pueda pagar respecto de esto. Y adicionalmente son las universidades las que de alguna manera, sí, en vez de calcular lo real, nosotros no hicimos eso, ¿no es cierto? La duración real es menor que la duración efectiva, digamos, que tienen las carreras. Y si ustedes ven esta columna que lo dice así, entonces la duración formal es en arquitectura es de 11,3, pero la real es de 14,9, por decir alguna cifra. La de contador auditor es de 8,2 y 10 en la duración real. Entonces, hay una diferencia que alguien tiene que pagar. Una parte, el primer año la paga la institución y otra parte la debe pagar la persona. De tal forma entonces que de nuevo volvemos a una situación de financiamiento en el que no está completo
el sistema y las universidades y las instituciones de educación superior están atrapadas en esta situación en términos de su potencial financiamiento. Eso. Muchas gracias, don Víctor. Aquí el diputado Mellado le tiene una pregunta. Diputado Mellado. Varias. Profesor, buenos días. Don Hola, Víctor. hola. Mire, a ver, usted dice que el Estado tendría que financiar el sistema de la sustentabilidad. Eso significa que O sea, si tendría, este si proyecto, es que falla el sistema. déjeme terminar, Espérame, don déjeme Víctor, para terminar que la pregunta. juntemos la pregunta. Estoy haciendo la introducción de la pregunta. Porque su palabra dice, el Estado tendría que financiar el sistema, la sustentabilidad del sistema. Eso significa, si los aranceles regulados, según lo que usted dice, en algunos aranceles regulados va a tener positivo, en otros negativo, y la sustentabilidad del sistema, como se dice, de los 1.300 millones de dólares, eso significa que el Estado se tiene que poner ya con las universidades para poder igualar la cancha de lo que han dejado de ganar. Esa es la primera pregunta. La segunda, en el tema de, hablaba que habían 5.000 alumnos en CAE, ¿cierto?, en ingeniería comercial, según su exposición, en el proceso, bastante, digamos. Y lo tercero, eso sí lo puede profundizar un poco, digamos, y efectivamente, en ese cálculo que usted hizo, entre lo real y lo formal, ¿cómo queda su universidad? ¿Positivo o negativo con el cambio que se le pretendía hacer? Porque usted tiene un porcentaje de gratuidad, otro porcentaje de CAE, y usted habla que los del CAE, supuestamente, porque no todos se van a traspasar al FES, ¿cierto? Algunos se traspasarán a la banca privada o a los bolsillos de los papás, pero la verdad es que no todos al FES. ¿Y cuánto es la diferencia que ustedes calculan, ¿cierto?, que la Universidad de Santiago va a tener de déficit aquí? Mira, a ver, Tiene la palabra don Víctor. sí. Primero hay que decir que los costos se calculan respecto de lo que paga el Estado a las universidades con el arancel regulado. Y eso obviamente eso significa pagar todos los quintiles o todos los deciles, digamos, que existen y que son clientes CAE que están aquí, digamos, en los cálculos que tenemos. Eso es lo primero. Y lo segundo, la contribución que hacen los eh, beneficiarios de este fondo es una contribución que significa que el sueldo que logran obtener por la profesión que van a estudiar con esos fondos que el Estado le provee, va a tener que pagar la contribución, digamos, correspondiente de devolver. Y esa diferencia es la que está en cuestión desde el punto de vista de darle estabilidad al sistema del fondo, digamos, es eso, digamos, ¿no? Ahora, en términos de las universidades o de las instituciones de educación superior, lo que pasa de verdad es que las universidades ya están sometidas las que están en gratuidad, con del 1 al sexto decil, en una situación de recibir solo el pago de lo que está determinado en el arancel regulado. Y déjeme decir ahí, ¿no es cierto?, claramente de que ese arancel, esa es una discusión que el Ministerio lo sabe, digamos, hemos tenido desde hace un par de años que me invitaron a decir lo que pensaba respecto de este sistema, no incluye el costo de uso del capital, que es un tema muy técnico, diríamos, pero no es tan técnico, ¿no? Es que se necesitan todas estas cosas y todas estas implementaciones, infraestructura, equipamiento, en fin, que las universidades tienen para no solo, claro, hacer docencia, sino que los laboratorios que necesitan para también hacer docencia, pero hacer investigación, ¿no es cierto? Y eso no está incluido en el arancel regulado, de tal forma entonces que ahí hay siempre, ya permanentemente, una dificultad y un problema de financiamiento para las universidades que están en gratuidad. Todas las que están en gratuidad están recibiendo siempre de sus alumnos del 1 al sexto decil ese monto. Si le agregamos el séptimo, octavo y noveno, ¿no es cierto?, también vamos a tener una situación
un poco más compleja, pero va a ser adicional a lo que está ocurriendo ya en el sistema, digamos. Entonces, yo diría que las universidades se han ido adecuando y las dificultades financieras que la superintendencia está observando permanentemente, ¿no es cierto? Y nos está dando cuenta, dicen que efectivamente ahí está en parte importante las dificultades financieras que tienen las universidades. Ah, Además hay otros factores, porque eh, cuando uno hace la idea de que para fijar un arancel regulado tú tienes que establecer como los nudos eléctricos, digamos, ¿no es cierto?, una empresa tipo y resulta que en las universidades por lo menos no hay una universidad tipo y entonces los aranceles regulados, si se fijan de esa manera, nos van a ahogar a todas las universidades en definitiva y nos van a ir constriñendo, digamos, a hacer una universidad, eh, un solo tipo de universidad para producir un nudo eléctrico, pero nosotros no producimos un nudo eléctrico, producimos no solo profesionales, sino que también hacemos investigación y vinculación con el medio y resolvemos y aportamos a la discusión, entre otras cosas, de la política pública en los distintos aspectos de la sociedad, digamos, de tal forma que obviamente es más complejo lo que hace, ¿para qué voy a hablar del arte y todas otras cosas? Pues, obviamente, ¿no? O sea, y lo que estoy diciendo es que en realidad el sistema no está, no ha estado siendo pensado como un sistema de financiamiento completo, global, digamos, y solo se piensa en financiar la docencia. Y la verdad es que cuando eso se hace así, se vuelve difícil que las instituciones como las universidades, por lo menos que son más complejas, son multiproductoras, diríamos, desde el punto de vista económico, no tienen posibilidad alguna de sobrevivir o les va a costar más, digamos. Muy bien, don Víctor. Tiene la palabra el subsecretario y de ahí la diputada Llomas. Gracias, presidente. Simplemente de manera muy breve quisiera aclarar un punto de la regulación arancelaria es un proceso muy complejo y de hecho le propongo a la comisión poder un día destinar, luego de las audiencias, en algún momento, para explicarla en su detalle, porque no es efectivo que no se consideren los costos de infraestructura ni uso del capital. Es un cálculo pormenorizado que se hace, que se levantan las distintos costos con las propias instituciones. De hecho, hubo un debate muy grande respecto si se utilizaba el canon de arriendo o la depreciación para establecer el modo en que operacionalmente se incorporaban los gastos, la infraestructura en la regulación arancelaria, y que en el caso de la Universidad de Santiago el efecto global es positivo, dado que me refiero, es positivo la regulación global, dado que la Universidad de Santiago es una universidad de alta complejidad y eso naturalmente lo recoge el arancel. Digo, para no hacerlo de manera clara y pormenorizada, con detalle, quizás tenga esta comisión que el presidente por su intermedio conocer de manera más, digamos, pormenorizada cómo ocurre el proceso de regulación, que es un proceso de regulación que se hace con una comisión de expertos definida por la alta dirección pública, y es un proceso bastante complejo que, de hecho, precisamente lo que busca es reconocer el tipo heterogéneo de instituciones que existen en el país, tanto de campos disciplinares como de diversas instituciones, reconociendo su calidad, su pensamiento regional, etcétera. Eso, muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Primero la diputada Llomas. Sí, no se preocupe, entiendo su interés de participación. Petuli. No, pero si no le estoy diciendo nada malo, diputado, tranquilo, no. Estoy diciéndole algo positivo incluso. No, para nada. No, interprete mi tono porque era algo positivo. Ya. Presidente, mire, yo creo que es bien importante la sugerencia que nos hace el subsecretario. De hecho, iba a consultar algo parecido respecto a aranceles de carrera en donde, digamos, no se requieren laboratorios y que han ido variando, incluso subiendo. Por ejemplo, la carrera que yo estudié, Derecho, en donde en realidad se pagan los profesores y la sala, y quizás en la investigación se pueda requerir un poquito más digamos, de presupuesto, pero ha variado y ha aumentado el costo de los aranceles de manera bien gravitante. Estaba viendo en algunas universidades que está costando por lo menos el doble o el triple de cuando yo estudié, y eso no fue hace tanto tiempo.
bueno, no sé, ahí depende del criterio, pero digamos, yo sí, presidente, creo que, o sea, por ejemplo, viendo la carrera de Derecho y viendo la carrera de Arquitectura u otras carreras, Ingeniería, que cueste más Derecho, igual es cuestionable, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está pagando ahí, presidente? Entonces, el valor de mercado, cuál es la forma de regulación, creo que es bien interesante el poder detenernos en ese punto, así que me parecería bueno poder detenernos en alguna sesión especial para ello. Gracias, presidente. Sí, así es. Lo que pasa es que hay universidades más prestigiosas que otros que contratan otro tipo de profesores, que hacen otro tema de relacionamiento con el medio e investigación dentro de las áreas. No todas tienen los mismos costos, ¿cierto? Para eso no significa, porque hay un tema de costos de cada universidad en general que es distinta. Hay algunos que se dedican exclusivamente a la educación, nada, y no hacen nada ni de extensión, ni de vinculación con el medio, ni tampoco hacen investigación, ni escriben papers, nada. Hay otras que sí se dedican bastante a esos temas y hacen la medición sobre eso, y es más, piden acreditarse. Vean ustedes quiénes están acreditadas en todas las rubros y quiénes están acreditadas en los otros. Por lo tanto, los costos son distintos. Entonces, no se puede medir de la misma forma a todas las universidades. Y yo quiero dejar que el invitado, la verdad, porque, claro, yo entiendo el subsecretario para tratar de tapar un poco el sol con un dedo, pero este tema, lo que dicen las propias universidades, ¿ya? Que aquí hay un tema entre el cálculo real y el formal que no está cuadrando, y que efectivamente, según esta misma universidad, ¿cierto? Ellos hablan de una universidad tipo que no existe, y es verdad, no existe, sobre la investigación, relación con el medio, dice, aportando a la política pública, arte, y solo se financia la docencia. O sea, ahí tenemos el punto principal donde vamos a tener el punto de partida, digamos. Entonces, aquí lo que postula la Universidad de Santiago a través de don Víctor Sala es que el Estado tiene que aportar la función sostenibilidad del sistema. Eso significa pasarle plata por debajo de la universidad para que se cuadre, ¿ya? A través de transferencias directas de todos los chilenos a ciertas universidades, ¿cierto? Para que cuadren la caja. Y hay otras que van a tener que rascarse con sus propias uñas, de acuerdo al arancel regulado que le van a colocar, para hacer lo mismo que está haciendo aquellas universidades que le van a pasar esa transferencia distinta. Entonces, el sistema no va a estar parejo, presidente. Entonces, no va a estar parejo porque si estuviera el copago, eso no existiría. No tendrían que pasarle a esas universidades plata de todos los chilenos, ¿cierto? Esa diferencia, sino que se autofinanciarían para lo que dice el señor Salas, se autofinanciaría para investigación, para relación con el medio, para aportar a las políticas públicas, para el arte, con el copago de los deciles 7, 8 y 9. Y la verdad es que el 7 está bastante disminuido, porque la verdad es que se quedó casi en el 6, cuando cambiaron el tema a gratuidad, muchos del 7 se pasaron al 6. Y la verdad es que aquí es donde está el principal punto a rescatar. ¿Cuánto va a rescatar el gobierno, ¿cierto?, a esas universidades que van a estar desfinanciadas con plata de todos los chilenos? Ok. Le damos las gracias, don Víctor Salas, por su exposición. Estamos a punto de terminar la sesión. Lamentablemente tenemos otro invitado más, don Juan José Ovach. Yo le quiero proponer que lo podemos reprogramar o podemos suspender y retomar después la sesión. Muy bien. Don Juan José, no sé si está dispuesto que lo podamos programar para una próxima sesión. Le avisamos con tiempo. Sí, ningún problema. Muchas gracias. La verdad es que está interesante el debate, así que eso se va a dar obviamente en más de una sesión, así que muchas gracias a todos por venir y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.